Buenos días, tenemos aquí con nosotros a Jaime Mateu Istúriz, amigo de la Fundación, diputado del Partido Popular, en este ciclo de entrevistas a víctimas del terrorismo que ha promovido la Fundación Villa Cisneros, donde nos encontramos. Jaime Mateu es una persona, es un inspector de Hacienda, un diputado, una persona que registra en su vida una circunstancia muy especial, puesto que ha sido él y su familia afectados por dos víctimas del terrorismo, a las que desde aquí queremos honrar. Su padre, el magistrado Mateu Cánovas, y su hermano Ignacio Mateu. Jaime, muchas gracias por estar aquí. Yo quiero que cuentes, porque es muy importante rescatar estos testimonios, desgranarlos. Tú eras un chico, creo que de 23 años, cuando en el 1978, digamos en plena transición, antes de que se aprobara la Constitución española, la banda terrorista ETA, que se aplicó con saña contra la democracia, asesina a vuestro padre. Cuéntanos, desde tu perspectiva de joven de 23 años, con, digamos, lo que rodeaba a nuestro país en España, cómo percibes ese hecho tan brutal, a pesar de que, por lo que has comentado, vuestro padre os venía advirtiendo del riesgo que estaba ocurriendo. Sí, bueno, buenos días, Chelo, buenos días, gracias por ser tú la portavoz, la voz de esta espectacular Fundación Villa Cisneros, a la cual también aprovecho y le doy las gracias por esa atención que dispensa siempre a los temas sensibles, candentes y, en este caso, por supuesto, a las víctimas del terrorismo, porque sin instituciones como esta, yo siempre lo digo, las víctimas del terrorismo seríamos como una canica que nos están empujando hacia el hoyo del olvido. Lo que pasa es que ahí estamos nosotros para resistirnos y, sobre todo, acompañados de instituciones como la Fundación Villa Cisneros. Por eso, antes de comenzar, muchísimas gracias, Fundación, a todos sus patronos, a todas las personas que trabajan aquí, por el cariño que siempre nos dispensan, y además es un cariño aplicado con inteligencia, para obtener resultados. No sencillamente se queda en el abrazo y en el vamos a hacer y no vamos a hacer, sino que se hace. O sea que muchísimas gracias, eso es lo primero. Y Chelo, a ti, como te he dicho, muchísimas gracias por participar, una persona con tu experiencia, con tus conocimientos y sobre todo por tus vivencias también en el País Vasco. Pues sí, mi situación tú la has descrito bien. Yo, eso sí, te voy a corregir, tenía 21 años, efectivamente, sí, en ese momento, ¿no? Cuando asesinaron a mi padre. La verdad es que tú lo has dicho bien. Estábamos avisados por mi padre de que su asesinato se podía producir en cualquier momento, absolutamente. Pues ¿por qué? Porque mi padre siempre había estado en primera línea de combate frente a los terroristas etarras, a través de su puesto en la judicatura, porque yo lo digo además con mucho orgullo, no hay que olvidar que mi padre fue el presidente del Tribunal de Orden Público, un Tribunal de Orden Público que se creó conforme a la legislación de la época, legislación penal, no legislación facha ni legislación fascista, sino legislación penal, producto de un código penal del momento en el que había que aplicar. Y mi padre, evidentemente, como era un buen juez y un buen hombre, se aplicó en las decisiones que había que tomar conforme el Código Penal, ¿no? Entonces, por el Tribunal de Orden Público pasaron toda suerte de personajes, porque en aquel momento, hay que recordarlo, precisamente los chavales de hoy no tienen ni idea de lo que supone esto, pues había delitos, por ejemplo, de asociación ilícita, propagandas ilegales, reuniones clandestinas, injurias al jefe del Estado, que por cierto ahora se ha eliminado, es una auténtica barbaridad, ¿no? Pero bueno, entonces las personas que incurrían en esos hechos delictivos aparecían primero en los juzgados de orden público y luego, si había una instrucción penal de un sumario y se decidía la apertura del sumario de la vista oral, pues pasaban por todo el orden público. Por eso, por ese Tribunal de Orden Público pasó mucha gente, intelectuales, escritores, artistas, periodistas y sobre todo los etarras. Los etarras. En ese tribunal, yo lo recuerdo, nunca se dictó una condena de muerte, no existía, nunca. A diferencia de estos asesinos etarras que, sin un juicio previo y sin ningún tipo de garantías, pues decidieron que había que eliminar a todas las personas que asesinaron en España, ¿no? Entonces, como estábamos avisados, pues vivíamos no ni con pena ni con tristeza, sino al contrario, siendo siempre optimistas frente a la vida, porque mi padre era una persona muy vitalista. Mi padre era además un hombre muy valiente, tenía la responsabilidad de 7 hijos,
más los suegros y mi madre, pero nunca se achantó, nunca se echó para atrás. Él siempre daba un paso al frente, en la defensa de los intereses que él defendía, consideraba que eran los mejores para España. Entonces, bueno, como consecuencia de esa situación, pues nosotros seguíamos haciendo nuestra vida normal, estudiábamos, también hacíamos nuestros trabajos a efectos de engrosar nuestros bolsillos para hacer nuestras actividades deportivas o lúdicas, y mi padre siempre y mi madre estaban ahí. Y además mi padre tenía tal claridad de lo que le iba a suceder que contrató seguros suplementarios, pues con la Mutualidad de la Abogacía, con la Fundación Rosillo entonces. Y los sábados o domingos, cuando él terminaba de dictar sus sentencias, porque en aquella época no se trabajaba con ordenador, se hacía con la pluma, con una Parker preciosa que tenía, y en los papeles timbrados de la Administración de Justicia, que eran unos papeles cuádruples que eran preciosos, ¿no? Entonces, él siempre nos decía, si me pasa algo, en ese armario tal cual tenéis la carpeta del seguro tal, de la Mutualidad de la Abogacía, del Colegio de Abogados, patatín y patatán. Entonces, papá, pero que no, que sí, que yo quiero que tengáis un buen desarrollo. De todas formas, con esa edad y con esa visión, que cuando uno es joven, el futuro pues, está por descubrir, ¿no? Sería un poco como irreal, ¿no? No creo que os afectara en la vida cotidiana esa advertencia de vuestro padre de que estaba en riesgo. Yo creo que eso lo viviríais de algún modo, pero no. Vamos a ver, teníamos precaución y mirábamos. Tanto a salir de casa, izquierda, derechas, y cuando tenías un chapucero coche que teníamos, pues siempre mirabas debajo, siempre. Eso sí, ¿por qué? Porque yo desde que tengo prácticamente uso de razón, me he criado en ese ambiente de cautela y de mirar, y sobre todo llamadas telefónicas anónimas, que de repente cogías el teléfono. Mire usted, señor Mateus, le llamamos del Tribunal Suizo de Derechos Humanos. Su padre le hemos condenado a muerte por fascista. Entonces, oye, papá, ¿qué tal? O no estaba, o mi madre, oye, mamá, ¿pero por qué cogéis el teléfono? O sea que lo hemos vivido, sobre todo los más mayores, los más pequeños estaban más al margen. Pero nosotros siempre vivíamos felices y contentos, eso sí, y haciendo lo que queríamos hacer, pero con esa precaución. Incluso en la universidad también andábamos un poco siempre, oye, que no entréis aquí, que hay este follón, ¿sabes? O sea, siempre andábamos. Siempre era una garantía personal. Sí, bueno. Ocurre ese día terrible. Supongo que la familia todavía se une más frente a esa circunstancia y bueno, son realmente, como he dicho antes, ETA asesina con más saña, digamos, a partir de la llegada de la democracia y entonces llegan los años de plomo, como sabemos, el año 79, el año 80, son los años terribles, una especie de casi un centenar, un poquito por arriba o por abajo, pero estamos hablando de esas cifras, de asesinatos casi semanales de miembros y fuerzas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y en esa circunstancia hay un hermano tuyo que da el paso adelante, que tenía vocación militar y que dice, quiero luchar contra el terrorismo. ¿Es así? Así es, sí. Mi hermano Nacho fue el que más se empapó del espíritu militar que tenía mi padre. Mi padre tenía un espíritu militar fantástico, pero no por el hecho de haber estado en la Guerra Civil Española y luego se fue voluntario a la División Azul, con 18 años. Estuvo en la División Azul. Entonces, él nos contaba cosas. Lo que ahora no se hace para que no se olviden las cosas, mi padre nos contaba cosas. Eso sí, con la pulcritud que a él le caracterizaba de no generar ni relatos escabrosos ni escenas escabrosas, pero nos contaba lo que se hacía y lo que no se hacía. Yo, por eso, de la Guerra Civil Española estoy muy empapado en cosas que luego además fueron recogidas en el libro este famoso de la Causa General de la Fiscalía del Estado de entonces, ¿no? Entonces Nacho efectivamente era el que más se empapó de esas conversaciones agradables que teníamos, como las familias se tenía entonces, pues o el sábado por la tarde o el domingo por la tarde, después de haber ido por la mañana a jugar al tenis o a hacer deporte toda la familia juntos, ¿no? Entonces Nacho recibió ese espíritu. Y él, evidentemente, pues hizo el selectivo para ingresar en la Academia General Militar de Zaragoza, inicialmente en el Ejército de Tierra. Pero justo estando allí, en el segundo curso, caballero aspirante, pues es cuando asesinan a mi padre en Madrid. Y entonces Nacho decide que donde iba a ser más útil en defensa de la democracia de España, porque la democracia estaba amenazada, y sobre todo donde podía ser más útil para
derrotar y acabar con la banda terrorista asesina ETA, pues pide, acogiéndose al artículo 29 de la Constitución, mediante el derecho de petición, el pase a la Guardia Civil. Y entonces, bueno, pues se hace el escrito correspondiente a Su Majestad don Juan Carlos. Y ahí, el otro día lo dije en la tertulia, en el coloquio que tuvimos en la Fundación Villa Cisneros, ahí nos ayudó mucho también don Antonio María de Oriol y Urquijo, a la Asociación Ministra de Justicia, una bellísima persona que fue de los pocos que atendió a la familia Mateu después de faltar a mi padre. Con don Landelino Lavilla no se me olvidará en la vida, ¿eh? Don Landelino Lavilla, lo mismo. Entonces, pues sí, se le concedió ese pase y entonces él pasó directamente a la Academia Especial de Oficiales de Aranjuez y de allí ya salió, hizo sus 3 años que le faltaban y salió de teniente, de oficial de la Guardia Civil. Un acto súper bonito, emotivo, él lleno de vocación, era un tipo estupendo, estupendo deportista. De hecho, el polideportivo que hay en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil se llama Teniente Mateu Istúriz, con lo cual, bueno, pues le rindieron un homenaje fantástico. Y de ahí pidió el destino más complicado, que era irse a los grupos antiterroristas rurales y además a Guipúzcoa. Entonces, él pidió destino y rápidamente, por sus condiciones intelectuales y físicas, pues no tuvo ninguna dificultad en ir para allá. Y aterrizó pues en Incharrondo con el entonces coronel Rodríguez Galindo. Y ahí empezó a desplegar su lucha contra el terrorismo de ETA, participando en muchísimas operaciones, varias veces condecorado, y luego era deseado por sus mandos y querido por sus subordinados. Sí, porque tengo entendido que él no consentía que sus subordinados arriesgaran su vida en operaciones que podría hacerlo él. Correcto, correcto. Él siempre iba por delante, no decía adelante. Había que entrar en un caserío en pleno tiroteo y el primero que entraba era él. Y de hecho luego lo demostró en el momento de su muerte también, como luego te contaré, ¿no? Y bueno, pues estuvo el hombre ahí peleando con una intensidad terrible, con muy pocos medios, porque los asesinos tenían más medios que ellos. El embrión de la Policía Autónoma Vasca también tuvieron mejores medios que ellos. Hay un detalle. Los Nissan Patrol entonces, los vehículos, los todoterrenos estos, nada más tenían el blindaje de la cristalera, de los cristales, pero por abajo no estaban blindados. Eso ocasionó, por ejemplo, en el atentado en el Alto de Meagas, al lado de Zarauz, y en el de Meagas, ese te lo relato, Chelo, porque es muy tremendo lo que pasó ahí y las consecuencias posteriores que tuvo. Ahí volaron un todoterreno del grupo antiterrorista precisamente por eso, porque no tenía una cobertura. Y ahí murió, en ese atentado, el 28 de junio de 1986, murió un guardia de la sección de mi hermano, Muriel, un chico malagueño, que luego además, como no había mucha organización en aquellos momentos, pues hicieron una colecta para bajarse a Málaga todos en sus coches, comprar la corona de flores y atender a la familia, ¿no? Y mi hermano fue el organizador de esa, digamos, terrible excursión a Málaga. Pero es que ahí resultó gravemente herido Juan Carlos Marrero, otro guardia del GAR, canario. Este chico perdió masa encefálica y bueno, se sanó. Físicamente se sanó, pero psíquicamente el tío quedó machacado. Entonces, él era canario y le llevaron a Canarias a una casa de salud. Y estaba muy malito, muy mal, psíquicamente destrozado. Y al cabo de los 2 años va a verle un compañero suyo con el arma, se la arrebata y se pega un tiro en la boca. Y en ese asesinato, como cooperadora necesaria, participa la tal Uzkudum, una de las que va en las listas actuales a los municipios del País Vasco. Sí, a estas elecciones municipales de este mayo de 2023. Que colaboró en ese asesinato con Cubati, que es, lo digo, el asesino de mi hermano Nacho, al cual seguimos juzgando. ¿Sabes? Entonces, eso para que veáis la maldad y la perrería de esta gente. Yo creo que cómo se puede sobrellevar, si lo hablamos con tantas víctimas, hay 850 y tantos asesinatos de ETA, 56, 57, y por supuesto miles de heridos. Y los que se tuvieron que ir por piernas, que son casi 25 o 30.000 familias, lo que suman en total las personas que tuvieron que ir allí. Está claro. Pero realmente siempre se ha dicho, ¿no?, que las víctimas del terrorismo realmente han destacado por su sentido de la justicia, digamos, han sido un baluarte de la democracia, porque no se ha tomado la justicia por su mano, salvo en algún caso excepcionalísimo y muy raro, ¿no? ¿Cómo se sobrelleva esto? ¿Cuál es lo que sostiene en un momento? No vamos a hablar ahora del presente, luego hablaremos del presente, sino qué es lo que sostiene en su caso, en el caso de su familia, bueno, porque estoy tratando de... Sí, por Dios, gracias. Resulta más fácil. ¿Qué es lo que os sostiene como familia
Eso lo preguntaría a cualquier otra víctima del terrorismo. En vuestro caso son dos, padre e hijo. ¿Cómo se sobrelleva para llevarlo con esa, bueno, pues sin ese odio, sin esa, bueno, en fin, con esa cosa tan destructiva que suele ser el odio? Pues precisamente por la formación que recibimos en casa, de valentía y de mantener siempre la dignidad. Y sobre todo nunca que los asesinos nos vieran con la cabeza caída, y sobre todo gracias a mi madre, que aglutinaba, ponía una masa estupenda siempre con sus criterios, sus buenas opiniones al respecto, ¿no? Y luego un factor muy importante, que es las creencias religiosas de cada uno. Siempre es mucho. Hombre, por supuesto, yo cuando asesinan a mi padre tuve un momento de rebeldía, ¿no? Dije, Dios mío, pero ¿por qué has permitido a un hombre bueno, trabajador, con hijos, que estamos todavía en un momento que nos falta toda la vida por tirar por delante? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues tienes tu rebeldía espiritual. Pero bueno, luego, gracias a Dios, encuentras a un sacerdote amigo que te comprende y te dice, tú no te preocupes, sigue cabreado, sigue enfadado, que no pasa nada, que ya llegará el momento de la ayuda. Y efectivamente llegó. Y además es que nuestro padre, que claro, estuvo en dos campañas de guerra muy difíciles, en la Guerra Civil Española, que además habían asesinado a su padre. Él tenía 16 años. ¿Por qué asesinaron a mi abuelo nada más pasar el 18 de julio del 36? Pues porque era católico, era de la CEDA, del Partido Agricultor de Valencia, abogado y era terrateniente. Esas fueron las causas. Entonces mi padre vio su cadáver en un montón en Valencia cuando fue a llevar unas zapatillas nuevas y le reconoció por otras que le había llevado anteriormente. Bien, entonces nuestro padre siempre decía que había que creer en algo. ¿Por qué? Porque es fundamental tener un asidero, llámese Mahoma, llámese Buda, llámese lo que sea. Hay que agarrarse en estos momentos de tribulación, de abatimiento, de caída. Y eso siempre se nos quedó grabado. Y nos ayudó mucho. Y además también parafraseaba una expresión de una película que la verdad que era tierna y buenísima, que se llamaba Balarrasa, protagonizada por Fernando Fernán Gómez. Y entonces hacía de sacerdote Fernando Fernán Gómez. Y entonces él siempre decía que había que tener las manos llenas para cuando nos presentáramos ante el Señor. Y mi padre siempre nos decía, hijos, echar todo lo que podéis, todo lo bueno. Que a pesar de que el hombre, su destino es caer y levantarse, eso a nosotros nos ayudó enormemente. Y luego, claro, la figura de mi madre, y que bueno, pues que teníamos esa formación en la dureza, en ese ritmo de vida que habíamos tenido anteriormente, que estábamos ya forjados para vivir en esa adversidad, porque no solo fue la desaparición física de mi padre, sino también fue la cobardía de la sociedad. Eso es lo que más duele a veces. Que salieron corriendo mucha gente que pensábamos que eran amigos. Eso fue muy doloroso, sobre todo para mi madre. Porque mi madre pensaba que iba a estar arropada y tal, y lo estuvo, pero por su gente habitual, pero otras personas por los incondicionales dieron la estampida. Y entonces eso también dolió mucho. Y por eso hemos sobrevivido, y sobre todo para no dar el gustazo a los asesinos de vernos derrotados, abatidos y llorando, que ellos eran lo que ellos pretendían, y no solamente con las víctimas, sino con la destrucción de España. Jaime, ahora estamos, bueno, ya sabemos que ya hace unos años ETA se ha disuelto, hay mucho debate sobre si ha sido derrotada, pues obviamente operativamente sí, qué consecuencias, qué, digamos, que favores ha recabado en la cuestión del quehacer político. Estamos en una circunstancia compleja. También dentro de las víctimas del terrorismo hay pluralidad. Recuerdo el otro día en una entrevista aquí mismo a la Fundación Villa Cisneros, Ana Iribar decía, sí, somos víctimas, nos une eso, pero no tenemos por qué pensar todo. Todo esto está ocurriendo y tenemos que aprender, seguir todos aprendiendo a vivir, pero yo te pregunto, como en tu doble, cuando oyes a un presidente de gobierno que, digamos, desprecia más al partido de la oposición, de vocación española, constitucional, democrática, que a un partido que ha sido el brazo político de ETA. Entonces, ¿qué sensación, qué se puede hacer para decirle a un presidente de gobierno, eso es una línea roja? ¿Qué se puede hacer? Bueno, se le ha dicho muchas veces. De hecho, en el último control de gobierno que tuvimos el miércoles de la semana pasada, nuestra portavoz Cuca Gamarra ya le dijo, oiga, y usted nos trata peor que a los herederos políticos de ETA, porque eso es así. Entonces, este señor no entiende de empatía, ni entiende de lo que puede ser un dolor o una revictimización. No lo entiende. ¿Por qué?
porque prefiere vivir fuera de esta dinámica por seguir siendo el presidente del gobierno de España, porque su carácter, como es este hombre, que es yo diría casi que es hasta un psicópata del poder, pues le impide ser empático con las víctimas del terrorismo, y entonces prefiere a los que le dan ese apoyo práctico al margen de lo que hayan hecho, o sea, que les está blanqueando absolutamente con tal de los 5 votos. Además ya lo dijo Otegi: si tenemos que apoyar los presupuestos por que salgan los presos de la cárcel, tal, nuestros 5 votos van a estar ahí. Y de hecho, ya no solamente son para los presupuestos, es que son para la gobernabilidad de España. Conocer las últimas leyes que se han aprobado con el apoyo de estos individuos. Sí, está claro, sí, la ley de la vivienda, etcétera. Claro. Pero más allá de eso, que evidentemente es grave, es importante, a mí todavía me sorprende, y me he dedicado muchos años a la política, digamos, al periodismo y a la política en ese sentido, esa destrucción de una barrera que había antes, porque por ejemplo en el País Vasco hubo una convivencia realmente, vamos, yo no lo olvidaré nunca, o sea, fraternal, entre socialistas, gente de centro, de la derecha. ¿Por qué? Porque es que se mataba por defender a España. Correcto, así era. Entonces, y para defender la democracia. Sí, cierto. Pero eso es como que estamos años después, décadas después, 20 años después de 2001, y estamos en una situación en que el presidente del gobierno de España, insisto, hace discursos que muestra complicidad con un movimiento que viene de donde viene, frente, porque además lo liga, frente al adversario mayor, que es el Partido Popular. Yo insisto, como partido, como diputado del PP, no solo como víctima del terrorismo, ¿qué se puede hacer? Vamos a ver, esto tiene un íter, tiene una trayectoria. Esta trayectoria vil y deleznable en la que estamos ahora inmersos procede ya del gobierno de Rodríguez Zapatero, con la famosa ley de la memoria histórica. Ahí empezó ya el principio del fin, porque antes, como tú bien decías, se había conseguido una convivencia por intereses comunes, porque asesinaban a 12 políticos del Partido Socialista más los que asesinaron del Partido Popular. Entonces ahí había una entente cordial de vamos a defender los intereses de España y fundamentalmente la democracia, y fundamentalmente que el País Vasco siguiera siendo un territorio de la querida España. Eso por supuesto. Rodríguez Zapatero empezó esta deriva maquiavélica, y tuvo, digamos, un stop en esa deriva maquiavélica cuando se pactó la ley 29/2011 de septiembre, la de reconocimiento y resarcimiento de víctimas del terrorismo, que ya se aprobó por unanimidad en el Congreso, y ahí ya se recogían por primera vez los derechos de las víctimas, y ya no solo los derechos, sino lo que queríamos que fuera un futuro contando con las víctimas, porque como tú bien has dicho antes, las víctimas hemos sido defensoras a ultranza de la democracia, de la paz y de la tranquilidad. Hemos defendido cada uno nuestros intereses en los ámbitos en los cuales nos sentimos perjudicados, pero en común era España, la democracia y tirar para adelante, que tanto había costado llegar a ese momento de ese abrazo democrático con la Constitución del 78. ¿Qué ha pasado ahora? Pues que evidentemente parecía que las cosas iban bien. Los presos en sus cárceles, cumpliendo sus penas, la política de dispersión, etcétera, etcétera. Claro, llega el señor actual, el señor Sánchez, y revive a peor la ley de memoria histórica y la memoria democrática, sacando hechos acaecidos hace 84 años de la Guerra Civil Española, exhumando a Franco y exhumando a Juan Antonio I de Rivera, por ejemplo, pero olvidando y metiendo en el cubo de la basura el tema del terrorismo de ETA, y con el agravante de concebir a Bildu como notario de la realidad, ampliando el periodo de la dictadura hasta el 31 de diciembre del año 1933, cuestionando la tarea de los gobiernos de la OCDE y del propio Felipe González. Eso no había pasado nunca, nunca, y todo eso ha sido por exigencias de Bildu. Por eso lo que no podemos es consentir que este señor siga siendo presidente del gobierno de España. Y de hecho, el Partido Popular, ¿qué está haciendo? Voy a la cuestión, a tu pregunta. Vamos a ver, nosotros con los números que tenemos en el Congreso actualmente, que atrás se pueden haber hecho más cosas, yo lo digo claramente, en la etapa de aquella mayoría absoluta podíamos haber hecho más cosas. No se hicieron porque, como todo, se atendió al tema económico, porque sin el tema económico, evidentemente, España hubiera caído, vamos, yo no sé si muchas veces hubiera sido mejor que nos hubieran intervenido y nos hubiéramos podido dedicar también a otros temas de valores, principios y de hacer política y de moral. Eso es un debate, efectivamente, pero bueno, ya pasó.
Ya pasó y estamos donde estamos, ¿no? Entonces, a este señor hay que echarle a través de los métodos democráticos, como son nuestras iniciativas en el Parlamento Español. ¿Y qué hemos hecho? Pues vamos a ver, preguntas parlamentarias, control de gobierno, reprobación de Marlaska, absolutamente, en el sentido de defender siempre el por qué esa política de aproximación sin cumplir los requisitos de la Ley General Penitenciaria ni de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que ya están todos en sus casas, cuando nosotros las víctimas nos tenemos que desplazar a donde estén las tumbas de nuestra gente, y también hacen muchos kilómetros muchas veces, pero ellos están todos allí. Entonces, temas como esos siempre los hemos puesto de manifiesto, pero con el convencimiento de que esta gente pasa de nosotros ya, porque ETA está acabada. No, ETA no está acabada, ETA está viva en las instituciones. ETA ha dejado de matar por la presión policial, no por, como dijo el otro día el presidente del gobierno, por el señor Rubalcaba, que en gloria esté, al cual conocía yo desde que yo era chavalín, y por Rodríguez Zapatero. No. ETA dejó de matar porque no podía ya. Y le es por la tarea de fuerzas y fuerzas. Hombre, eso es fundamental. De jueces, de claro, efectivamente, de un colectivo. Pero es que ha sido tan indecente que ya dijera que ETA se acabó gracias al Partido Socialista de Rodríguez Zapatero. Es que ya la indecencia ya unos límites que dan asco. Y nosotros pues hemos presentado pues un proyecto de ley orgánica pues en el sentido de modificar la Ley General Penitenciaria para que todo progresión de grado penitenciario esté vinculado a un arrepentimiento y colaboración en el esclarecimiento de los hechos. Hemos modificado o propusimos modificar el artículo 61 de la Ley de Resarcimiento de Víctimas para evitar los onyetorris, para evitar la revictimización de las víctimas. Hemos modificado la Ley de Seguridad Ciudadana para también poder evitar que se hagan estos homenajes. Toda la legislación que tiene relación con lo que esta gente está haciendo ahora impunemente, ahí estamos nosotros. Y lo último ha sido pues una proposición no de ley en el sentido de la ley de partidos, introducir jurídicamente la cautela de que no puedan ir en las listas personas con asesinatos a sus espaldas, al margen de la interpretación actual que se puede hacer de la ley de partidos políticos, el artículo 9 en concreto, que reiteradamente tal. Pero bueno, yo desde luego, Jaime Mateu es totalmente partidario de la ilegalización de este tipo de partidos. ¿En qué país europeo civilizado? Porque esta gente, a medida que dan más beneficios, esta gente me refiero al gobierno actual, a medida que dan más beneficios a los herederos políticos, los asesinos etarras, se embrutecen más y entonces ya piensan menos. Pero yo soy partidario de la ilegalización de este tipo de partidos. En Alemania el partido nazi, pero vamos a ver, aquí no, aquí somos los campeones de las libertades, pero siempre fastidiando y jorobando a otro tipo de personas que ha dado mucho por España y han estado muy tranquilitos como son las víctimas del terrorismo. Jaime, vamos a ir concluyendo. Hay un par de cosas que me gustaría saber. ¿Cómo está la reclamación del tema digamos, de la investigación judicial con el tema de Nacho, de tu hermano? Sí. Si hay alguna... no sé. Bueno, eso es una historia truculenta, vamos. Todavía no. Y yo parto y digo y declaro con toda solemnidad que yo respeto las decisiones de la justicia. Sí. De hecho, me he criado en un ambiente de un magnífico juez, sí, claro, y un ambiente judicial, por lo cual yo respeto. Otra cosa es que luego discrepe de su contenido, de su razonamiento, del fundamento jurídico, de la aplicación del artículo cual o de los jurídicos, ¿no? El tema de mi padre, el asesino de mi padre, el jefe del comando itinerante, fue Henri Pagot. Sí. Ese, afortunadamente, sigue en el Trullo, pero por poco tiempo se le aproximó de la cárcel de León a Vitoria, y está el tío ahí feliz. Feliz, después de los más de 34 asesinatos, los más de 4.200 años de cárcel, y bueno, va a salir felizmente dentro de nada. Pero el caso de mi hermano Nacho es súper retorcido, es súper retorcido. Gracias a la labor de la Guardia Civil y de nosotros estar siempre con ellos, porque yo con el asesinato de mi hermano Nacho gané una familia que es la Guardia Civil. Una auténtica familia que nos ha estado protegiendo y amparando en estos últimos 36 años, a diferencia de la carrera judicial. Nunca nos han amparado. Hubo hace 2 años, con el señor Lesmes, presidente del Consejo General, un acto de reconocimiento a los jueces y magistrados y fiscales asesinados por ETA, y ahí se quedó el tema. Nada, nada de nada. La Guardia Civil soberbia. Y entonces, gracias a la contumacia de la Guardia Civil, pues conseguimos que el delito no prescribiera. 20 años de prescripción. Y luego, bueno, conversaciones intensas con el fiscal de la Audiencia Nacional, que fueron en su momento receptivos, y declararon la apertura de vista oral. Sentamos a Cubati, el coordinador de los onyetorris, sí, y a la tasa guetaria en el banquillo de la Audiencia Nacional.
que fue ciertamente desagradable, porque ver a los asesinos de tu hermano, yo no digo ya ni presuntos, porque es que está más que justificado lo que yo digo por lo que aportó y el estudio realizado por la Guardia Civil y por todo. Pero bueno, vamos a ser políticamente correctos y vamos a decir, añado, presuntos, bien. No es que tenga miedo de nada, pero por aseidad en esta institución, que quiero hablar con puridad del principio, ¿no? Entonces, le sentamos en el banquillo y, sorprendentemente, yo tuve la desgracia de tenerlos pues más cerca de la cámara, dando el cogote. Ellos nunca hubieran dado el cogote a mi persona, pero claro, yo digo ahora porque no tienen las pistolas, pero hubiera sido muy fácil, ¿eh? Yo al abogado de este sinvergüenza le dije lo que me pareció, y a la tasa guetaria estaba el tío tan asustado, este tenía un problema psíquico, intentó suicidarse, pero fracasó. Fracasó. Una vecina vio que salía humo de su garaje y tal. Y el tío vino, pero no porque lo sintiera asustado, bien asustado, porque le cogimos en un pasillo y yo no quería causar daño, Mira, de verdad, déjalo, que no quiero saberlo ni oírte. Entonces, ¿qué pasó? Que la Audiencia Nacional los absolvió. Una sentencia se dictó en muy pocos días, 3 o 4 días, más de 80 folios. Claro, pues nos obligaron a la dinámica de recurrir en casación. Vale, pues ese recurso de casación lo ganamos. Y le dieron un sopapo jurídico a la Audiencia Nacional espectacular, a la Sala de lo Penal, no a la Audiencia Nacional en bloque. Entonces les absolvieron, y bueno, el Tribunal Supremo dijo que no se había garantizado el principio a la tutela judicial efectiva, con una serie de incongruencias, no justifica nada, ¿vale? Bien. ¿Qué pasa? Ordena dictar nueva sentencia. El Tribunal Supremo. También rápidamente, en junio de este año pasado, absolutoria. Pues ¿qué ha pasado? Pues que nos hemos visto nuevamente a recurrir en casación. Pero claro, ya en la casación ya no pedimos repetición de sentencia, sino pedimos nuevos componentes de la Sala de lo Penal, y que se repita el proceso nuevamente. Entonces, estamos pendientes ahora mismo de la solución, pero la doctrina última del Tribunal Supremo es favorable, pero la doctrina del Supremo es favorable. Al estar condenando al aparato de la banda, al estar considerando la autoría mediata, el artículo 21 del Código Penal, todas estas circunstancias que antes no se habían considerado, somos optimistas. ¿Por qué? Porque además, insisto, yo creo en la justicia. Y yo creo en la justicia. Sí. Y creo en la justicia. Pero ya. Dios proveerá en su momento. Muy bien. Bueno, yo por mi parte, voy a terminar, simplemente me gustaría que hiciéramos un ejercicio de un poco de reflexión, porque no tenemos seguramente la respuesta, ¿no? Las víctimas del terrorismo, de los que siempre hemos estado sin fisuras con todos y cada uno de los que asesinados, pues siempre se ha dicho que ha sido memoria, dignidad y justicia, ¿no? De lo que acabamos de hablar. Ahora, la verdad, dolorosamente, hay algunas víctimas y partidos políticos, como hemos hablado antes, que acusan, digamos, de utilización de las víctimas a algunos partidos políticos como una especie de arma arrojadiza, ¿no? Yo me gustaría saber dónde está el equilibrio. Es decir, en un partido político, moralmente, creo yo, debe sin fisuras, arropar a las víctimas del terrorismo. ¿Dónde está el margen para que esas víctimas no se sientan utilizadas? Ya, vamos a ver. Yo personalmente nunca me he sentido utilizado por mi partido político. Nunca. Yo tengo mi propio criterio. Y si hubiera visto cualquier maniobra a ese respecto, no. Yo al contrario me he sentido muy arropado. Porque precisamente lo que tú decías, Chelo, cuando ves que hay un bloque de partidos políticos que quieren que esto se eche tierra encima, se tape, y que no te encuentras nada de protegido, por mucho que digan que sí, no te encuentras nada más que atacado y herido continuamente, ¿no? Entonces encuentras un partido político como el Partido Popular que se sigue preocupando de las víctimas, que se sigue preocupando, pues entonces estás muy confortable, muy confortable. Yo en mi partido nunca, insisto, ni con Mariano Rajoy, ni con José María Aznar, que fue mi preparador de oposiciones, nunca me he sentido utilizado por nadie, porque en el momento ese yo hubiera dicho, señores, este es mi criterio, os gusta, bien, y si no, adiós, muy buenas. Con lo cual, hay que tener estos nichos de confort, y los nichos de confort actualmente en el tema de víctimas los dan muy pocos partidos políticos. Entonces, gracias a Dios, yo milito en uno, por convencimiento propio, en el cual sí nos dan arropo y confort, frente a la indecencia y la ignominia del partido que tendría que ser
beligerante con nosotros contra estos temas, porque ellos han sufrido en sus filas los asesinatos horrorosos y asquerosos de la banda asesina ETA. Bueno, pues habrá que seguir honrando a la memoria de las personas asesinadas, y además no solamente por ellos, sino por la propia sociedad, claro, por nosotros mismos, porque al final les han matado por algo, por lo que significaban, ¿no? Así es. Entonces, muchísimas gracias, Jaime Mateu, todo el apoyo a vuestra familia para que sea posible un esclarecimiento del asesinato de vuestro hermano. Y nada, y hasta cualquier otra ocasión. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Porque es que, además, claro, ahora está, el asesino de mi hermano está en tierra de nadie, porque está dentro de los 379, pero está siendo objeto de proceso. Con lo cual es muy, muy, muy necesario que se dilucide de una vez la situación, porque nosotros estamos dispuestos a todo, Constitucional, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, querellas contra determinadas personas por prevaricación, en fin, una serie de cuestiones que no nos vamos a quedar quietos. Chelo, después de 36 años, mientras nos dé lucidez de cabeza a Dios y sigamos mi hermano el mayor, que es el que lo lleva, y yo con los temas estos, vamos a seguir adelante. Sí, seguiremos adelante siempre. ¿Por qué? Porque se lo debemos. Y porque ellos, los ausentes nuestros, que siempre están presentes, fueron así. Luchadores eternos, y desde luego serán luchadores con la divinidad, y nos están empujando, iluminando a nosotros siempre. Pues toda la suerte. Muchas gracias, amable.